Buenos días, me llamo Sergio Martínez Yélamos y soy neurólogo desde hace 25 años y ahora trabajo como coordinador de la unidad de esclerosis múltiple del Hospital Universitario de Bellvitge. Debo agradecer a la sociedad GAEM que me haya invitado a estar aquí hoy con vosotros. Y les debo agradecer también que me hayan permitido hablar de un tema que a mí me gusta mucho. Desde hace 25 años estamos trabajando en esto, en el pronóstico de la esclerosis múltiple. Y yo pienso que es interesante para mí porque me gusta, y también es interesante para los enfermos porque en la consulta diaria, en el momento en que tú das el diagnóstico y posteriormente también, los enfermos están muy interesados en saber qué les va a pasar, ¿no? ¿Qué va a ser de mí? ¿Cómo va a influir esta enfermedad en el resto de mi vida? No es fácil responder a estas preguntas porque, según decía un clásico, los neurólogos somos muy buenos historiadores, pero somos muy malos adivinos. Lo que les podemos decir al enfermo, desde el punto de vista clásico, es que hay varias formas de la enfermedad. La forma más frecuente, que es la que padecen el 90% de los pacientes, es una forma recidivante remitente. Aparecen brotes con síntomas neurológicos, esos brotes remiten con tratamiento o a veces incluso de forma espontánea, y en algún caso la repetición de estos brotes puede dejar secuelas que pueden irse acumulando al cabo de los años, que pueden ser las responsables de la discapacidad a largo plazo que todos sabemos que caracteriza la enfermedad. Hay un pequeño porcentaje de enfermos que no presentan una forma recidivante remitente, presentan lo que conocemos como una forma primaria progresiva. No padecen brotes, sino que la discapacidad se va acumulando de una forma lentamente progresiva a lo largo de los años. Una de las preguntas que más nos hacen los enfermos cuando aparecen en la consulta con su primer brote es si se recuperarán de este primer brote. Posteriormente, cuando los enfermos ya llevan más tiempo con el diagnóstico de la enfermedad, lo que nos preguntan es si van a tener brotes con mucha frecuencia. Posteriormente les preocupa si estos brotes van a generar discapacidad a corto plazo. Y con el tiempo les preocupa también si van a evolucionar a una forma progresiva. Intentaremos dar respuesta en la medida de lo que se sabe hoy día a estas 4 preguntas sobre el futuro de un paciente que ha sido diagnosticado de forma reciente de esclerosis múltiple. ¿Se recuperan los pacientes después de un brote? Pues lo primero que sabemos, lo primero que tenemos que decirle al paciente es que es muy raro, extraordinariamente infrecuente, que un brote les deje una discapacidad severa. En este estudio se analizaron más de 2.500 brotes en más de 1.000 pacientes y solo 7 de ellos, solo 7 pacientes de los más de los 1.000 que se estudiaron en este trabajo, resultaron en una discapacidad importante, seria. O sea que lo primero que tenemos que decir es que solo un 1% aproximadamente de los pacientes se recuperan de un brote con una discapacidad que les impide caminar de forma autónoma, una discapacidad seria. Es poco frecuente que un brote deje una discapacidad que impida que el paciente camine por sí mismo. No obstante, los brotes dejan secuelas entre un 20, un 30 o un 50% de los casos en función del estudio que analicemos. En nuestra experiencia fue un 28% de los casos, en un estudio que hicimos en 2002, y los demás estudios oscilan alrededor de estas cifras. 1 de cada 3 enfermos se recuperará del brote con secuelas, no con secuelas que impliquen una discapacidad importante, pero sí con secuelas. Estos son otros estudios donde las cifras vienen a ser más o menos parecidas. Entre el 42% de los enfermos se recuperan del brote con alguna secuela y hasta el 28% de los enfermos se recuperan del brote con secuelas significativas. En este otro estudio vemos que las cifras son más o menos similares vistas desde el otro lado. El 50% de los enfermos se recuperan del brote sin secuela. Así que podemos decir que casi la mitad de los enfermos, entre una tercera parte y el 50% de los enfermos, se recuperan de los brotes con alguna secuela. No son importantes, pero son secuelas que se van acumulando se pueden ir acumulando a lo largo del tiempo. ¿Y por qué nos interesa saber si el paciente se va a recuperar de un brote con secuelas o sin secuelas? Porque el tratamiento que nosotros podemos hacer si preveemos que el paciente se va a recuperar con secuelas,
aparte de los corticoides que ya sabéis que ponemos en todos los brotes, o en casi todos los brotes, aquellos que implican una discapacidad significativa, podemos ponerles a los pacientes que no se recuperan perfectamente del brote plasmaféresis. Y se ha demostrado que la plasmaféresis, cuanto antes la pongas, más probabilidades de éxito tiene. Si la plasmaféresis la indicas, se inicia antes de los 15 días del inicio del brote, la mejoría de los brotes es de un 83%. Pero si tardas más de 2 meses en poner la plasmaféresis, solo se recuperan el 43%, o sea que nos interesa saber qué pacientes se van a recuperar de un brote solo con corticoides y qué pacientes van a necesitar, además de los corticoides, plasmaféresis, y saberlo lo antes posible. Por eso esta es una de las líneas de investigación de nuestra unidad. La segunda pregunta a la que tenemos que responder cuando el paciente, en las fases iniciales de la enfermedad, cuando el paciente está recién diagnosticado, es si va a tener brotes con mucha frecuencia. Sabemos que los brotes van disminuyendo su frecuencia con la edad. En este trabajo vemos que la frecuencia de los brotes parte de 0,3 brotes al año, es decir, un brote cada 3 años, para ir disminuyendo progresivamente a partir del momento del diagnóstico. También sabemos que los brotes, la frecuencia de los brotes, disminuye progresivamente con la edad del paciente. Aquellos pacientes que tienen una edad de más de 50 años tienen brotes con menos frecuencia que aquellos pacientes que están en una horquilla entre 20 y 30 años. Durante el embarazo también disminuye la frecuencia de los brotes, como vemos en este estudio clásico de Confabré, con el que colaboramos hace muchos años. Vimos que durante el embarazo la frecuencia de los brotes disminuye drásticamente. No obstante, la discapacidad puede seguir progresando durante el embarazo. Es lo que pasa, por ejemplo, en la forma secundaria progresiva de la enfermedad, en la cual el hecho de que haya brotes o no haya brotes no influye en la evolución de la discapacidad. La siguiente pregunta que nos hacen los enfermos y que además es extraordinariamente importante para ellos, y yo pienso que es una de las más importantes, es si van a tener alguna discapacidad a corto plazo. Son enfermos jóvenes que están en edad laboral, están en edad de ser responsables de una familia y, lógicamente, están muy preocupados por lo que les va a pasar a ellos, a su familia, a corto plazo. En los enfermos del Hospital de Bellvitge vemos que en promedio inician la enfermedad, aquellos que la inician en forma recidivante remitentes, que en la gráfica están representados por la línea azul celeste, empiezan la enfermedad en un promedio aproximado de los 30 años. Van haciendo brotes, con más o menos frecuencia, como ya hemos visto, y alrededor de los 39 años, 39-40 años, algunos de ellos inician la fase secundaria progresiva. Hay otros enfermos aquellos que hemos visto ya, que empiezan su enfermedad con forma primaria progresiva y que solo representan el 5% de los enfermos, afortunadamente, empiezan su enfermedad a los 39 años también y alcanzan una discapacidad significativa a los 53. Este es el mapa de la evolución de la discapacidad en las dos formas más severas de la enfermedad, en el peor de los casos, en las formas secundarias progresivas y en las formas primarias progresivas. ¿Cuánto tiempo tardará el enfermo diagnosticado hoy en llegar a una discapacidad que le impida caminar sin ayuda de un bastón, por ejemplo? Pues depende. Estos son los estudios que se han realizado hasta la fecha, los estudios más importantes, porque hay muchos, aquí he colocado los más importantes, y vemos que el tiempo que el paciente tarda desde que se diagnostica hasta que necesita ayuda de un bastón para caminar, oscila entre los 15 y los 30 años. En las series más antiguas, de 1989, hemos puesto una serie aquí, la cifra es de 15 años, pero también tenemos que tener en cuenta que en aquella época diagnosticábamos solo a aquellos enfermos con una forma de esclerosis múltiple más grave, porque no disponíamos de resonancia. Las series más actuales, como podéis ver en la diapositiva, han alargado el tiempo desde el diagnóstico a la discapacidad severa. Severa entendemos nosotros que necesite ayuda para caminar. Y los estudios más actuales se cifran entre los 20 y los 30 años. En nuestro estudio del año 2000 fueron de 27 años. O sea que hemos de esperar que un paciente en que se diagnostica y necesita ayuda para caminar pueden pasar 30 años. Como promedio, hay enfermos que tardarán más y hay algunos enfermos que tardarán menos, pero el promedio pueden ser 30 años. Se ha discutido mucho de si existe la esclerosis múltiple benigna. En nuestro hospital hemos hecho también un estudio en el cual hemos seleccionado a aquellos enfermos que en 1996 tenían una discapacidad moderada.
después de al menos 10 años de enfermedad. Es decir, aquellos enfermos que ya llevaban 10 años con la enfermedad y que no presentaban una discapacidad severa. De estos enfermos, que en 1996 eran 82, ¿qué pasó en los siguientes 10 años? En 2006, ¿qué había pasado con ellos? Pues que el 84% seguían estando con una discapacidad moderada. Es decir, le podemos decir a un enfermo que ya lleva 10 años de enfermedad y cuya discapacidad no es severa, que tiene una probabilidad del 84% de seguir así en los próximos 10 años. Solo el 14% de los enfermos que después de 10 años tienen una discapacidad moderada alcanzarán una discapacidad severa 10 años después, es decir, a los 20 años de evolución de la enfermedad. Esto es una frase que a mí me gusta mucho porque refleja bastante bien a los que nos dedicamos al pronóstico de la esclerosis múltiple. Siempre evitamos decir las cosas de antemano, porque es mucho más fácil decirlas cuando las cosas han pasado, pero claro, el pronóstico es eso, decirle al paciente de antemano qué es lo que le va a pasar. Y a veces aciertas y a veces no, porque estamos hablando siempre en términos de estadística. Otra pregunta que nos hacen los enfermos es si van a evolucionar a una forma progresiva, porque saben que las formas progresivas son más refractarias al tratamiento y que implican un cambio en el pronóstico de la enfermedad que lo empeora mucho. Estos son los datos de nuestra unidad. Aquellos pacientes que habían empezado su enfermedad por debajo de los 27 años evolucionaron de forma más lenta a una forma secundaria progresiva que aquellos pacientes que habían empezado la enfermedad a una edad por encima de los 27 años. O sea que una edad de inicio más joven implica, en principio, que tardará más tiempo en llegar la fase progresiva de la enfermedad. En cualquier caso, el 50% de los enfermos habían alcanzado la fase secundaria progresiva al cabo de 30 años. O lo que es lo mismo, el 50% de los enfermos al cabo de 30 años no había llegado a una fase secundaria progresiva, seguía en su fase recidivante remitente. Este es otra vez el mapa de la discapacidad, de las formas secundarias progresivas y de las formas primarias progresivas. Llama la atención que en el momento en el que las formas recidivantes remitentes inician la fase secundaria progresiva, coincide casi exactamente con la edad de inicio de las formas primarias progresivas. Las formas recidivantes remitentes inician la fase progresiva alrededor de los 40 años, 39 años, 9 en la gráfica nuestra. Y las fases primarias progresivas inician la enfermedad a los 39,6 años, es decir, a la misma edad. No obstante, desde el punto de vista del paciente, los pacientes con formas secundarias progresivas alcanzan un grado de discapacidad significativo, que necesitan ayuda para caminar, en una edad más joven. Alcanzan la discapacidad antes incluso que los pacientes con formas primarias progresivas, porque los pacientes con formas primarias progresivas tienen una enfermedad más agresiva, sí, pero empiezan más tarde, empiezan a una edad más tardía. Los pacientes con formas secundarias progresivas han empezado la enfermedad antes, y aunque la evolución de la enfermedad sea más lenta, llegan antes, más jóvenes, a una discapacidad significativa. O sea, que la peor forma de esclerosis múltiple, desde el punto de vista del enfermo, no es la forma primaria progresiva, sino la secundaria progresiva, que es precisamente el objetivo del neurólogo, es que el paciente no alcance una forma secundaria progresiva. En conclusión, y revisando los datos de los que disponemos a día de hoy, podemos decirle a los enfermos que efectivamente el curso clínico es impredecible para un paciente concreto, pero hay datos estadísticos que pueden orientar hacia cuáles son las probabilidades de que un paciente recién diagnosticado de la enfermedad presente un evento o no lo presente. Sabemos que hasta la mitad de los brotes pueden dejar secuelas, que estas secuelas es muy poco frecuente que sean secuelas discapacitantes, que presenten una discapacidad severa, pueden dejar secuelas, pero no discapacidad severa. Hay algunos datos que sugieren que un paciente puede presentar una peor evolución y esos datos nosotros los tenemos muy en cuenta a la hora de diseñar la estrategia terapéutica de cada enfermo. Por eso es importante hacer una estrategia terapéutica orientada a cada enfermo concreto, porque cada enfermo tendrá unas variables que impliquen mejor o peor pronóstico y el tratamiento debe estar diseñado como un traje a medida para cada enfermo en función de estas variables. Sabemos que algunos pacientes presentan muy poca discapacidad al cabo de muchos años de la enfermedad y que estos pacientes tienen unas probabilidades altísimas de permanecer con poca discapacidad muchos años después.
El objetivo prioritario del médico que trata enfermos con esclerosis múltiple debe ser evitar la evolución a formas secundarias progresivas, porque es lo que ensombrece el pronóstico de forma clara y rotunda. También sabemos que en el futuro van a existir fármacos capaces de regenerar la mielina. Por lo tanto, lo que hoy es historia de la esclerosis múltiple, historia natural, en el futuro será historia de verdad. Tendremos una evolución de la esclerosis múltiple que no seguirá las pautas de lo que yo les acabo de explicar, porque habrá fármacos que sean capaces de alterar este curso. Esta presentación ha sido posible gracias a la colaboración de muchísima gente, entre ellos más de 1.800 pacientes que nos han prestado los datos de la historia de su enfermedad para que le podamos explicar a los pacientes que vienen en el futuro cómo va a ser su enfermedad. Muchas gracias por su atención.